Mucha gente dice que al miedo nadie le ha puesto pantalones, pero es que no se trata de enfrentar el miedo al estilo del homero macho mexicano o del hombre guapo o del berriondo paisa, sino que se trata es de elaborar ese sentimiento que todos tenemos en algún momento de la vida, porque hay gente que tiene miedo y no se da cuenta, otros que no lo acatan y hay otros que teniendo miedo no se atreven a conversar o a preguntar por qué les pasa. Es que el miedo también se hereda. Mucha gente sabe que tiene miedo de ir a unos lugares de la ciudad que ni siquiera conoce y no ha estado en ellos, pero siente miedo. Esa es la idea del programa que tenemos hoy en Medellín se toma la palabra. Todos en la vida hemos sentido alguna vez miedo, todos, pero hay unos más miedosos que otros y unos que son completamente temerarios. Hay mucha gente que no siente miedo, absolutamente, eso entre más condiciones les ponen es peor, porque son más lanzados, pero hay otros que de entrada son más cobardes, mejor dicho, los inventaron con miedo. Vamos a hablar con el profesor Mario Elkin Ramírez de la Universidad de Antioquia, pues ¿a qué se debe eso? Ustedes con la experiencia del psicoanálisis, de los estudios en psicología, de sociología, de antropología, ¿cómo han visto qué es el miedo? A ver, el psicoanálisis tiene una diferencia a partir de Freud de tres afectos muy próximos, que es el susto, el miedo y la angustia. El susto lo experimenta alguien cuando no está preparado y hay, por ejemplo, un impacto, Una cosa sorpresiva. una cosa sorpresiva, justamente es lo que cae por sorpresa, no hay algo que, por ejemplo, una película de suspenso donde la música va preparando que algo va a pasar, no, el susto es cuando es inesperado, contingente, una explosión, Un frenazo de un carro, un temblor. fenómeno natural, una cosa así. Ahí se habla de susto. El miedo corresponde más bien a un sentimiento a partir de ubicar un peligro en un tiempo, en un espacio y en una circunstancia en el mundo exterior. Entonces la gente puede tener miedo, por ejemplo, de un delincuente que se le acerca de cierta manera, entonces él ya se va preparando, pero lo puede ubicar en tiempo, espacio y circunstancia, o un volcán, o algo que sea perceptible y que signifique un peligro para el cual se puede, ¿Puede tomar alguna medida? o bien atacar, Ajá. responder o bien huir. Correcto. Mientras que la angustia es la misma sensación, pero no se puede ubicar el peligro porque es interno. Entonces, en ese sentido, corresponde a lo que la gente llama la zozobra. Como vivimos en una zozobra porque no se sabe de dónde va a venir la bala perdida, de dónde va a venir la situación peligrosa, eso corresponde más al sentimiento de angustia. Correcto. Y generalmente se trata de algo interno. La gente a veces le tiene más miedo a una cuestión imaginaria, a una cuestión psicológica, a una cuestión teológica, que al peligro real, pues por lo que usted decía de la gente temeraria. Ahora, el miedo es inherente a los humanos porque somos los únicos seres que tenemos conciencia de nuestra propia muerte. Y ya la gente, más que tenerle miedo a la muerte, le tiene miedo al dolor. Por ejemplo, un hombre del año 1000, el padre de Hamlet, en Shakespeare nos lo muestra muy bien, decía Hamlet que su padre murió en la flor del pecado, porque no tuvo tiempo de arrepentirse, de arreglar sus cuentas con los hombres y con Dios. Entonces eso era lo más terrible para un hombre medieval, la muerte repentina, mientras que hoy saludamos la muerte repentina. Hoy Así decimos, dicen que la muerte de los justos. lo mejor que le podría pasar a alguien sería la muerte repentina y no, por ejemplo, el dolor, una enfermedad larga, donde sufre la persona, pero sufre la familia, se endeuda, comienza a ser pues como un duelo anticipado de su propia muerte y a lo último todo el mundo está esperando que descanse, pero no solamente que descanse del dolor él, sino que descanse también la familia, de toda la de tensión. todo el desgaste que tiene. Hoy le tenemos más Sí. miedo al dolor. Pero entonces que hay a la una muerte. cantidad de cosas que nosotros la llamamos miedo, por ejemplo, no sé si es más del orden del susto o puede ser de la angustia, Sí. el miedo a lo desconocido y a los desconocidos. La gente Sí. dice, es que yo no quiero caminar por esa parte de la ciudad que ya lo matan a uno. Y el miedo a lo extraño, eso después puede tener una trascendencia muy grande porque es también la base de los racismos. Sí. El miedo a
al que no tiene la misma raza, o el miedo al que no tiene la misma religión, o el miedo al que habla distinto, o al que se conduce de una manera. Esa es la base de todos los racismos. Pero hay una que me parece muy particular y sobre todo para la convivencia ciudadana, el miedo a que no haya justicia. Entonces recurre a los que aplican por la vía de hecho rapidito lo que la justicia se demoraría mucho tiempo. Por ejemplo, aplica venganza o aplica expulsión, y entonces la gente le tiene miedo a esperar que obre la justicia. Es un miedo como muy nuevo en esta sociedad. A ver, lo que pasa es que hay una política del miedo. Sí. Hay una manera de difundir, por ejemplo, el sentimiento de inseguridad frente a los indigentes, frente a los desplazados, frente a los homosexuales, frente a lo diferente. Y luego de vender esa política del miedo, de haber promovido todas las verdades que entre comillas. Promovido eso, entonces aparece la oferta de la seguridad. No solamente a nivel político, también aparece a nivel de los seguros. Pues una manera de vender bien un seguro de vida es a partir de una política del miedo. Pero es que usted se va a morir, pero es que usted puede estar enfermo, pero es que a usted le puede pasar algo. Entonces, a partir del miedo, enseguida te venden un seguro. No es ni siquiera lo que te va a prevenir eso, sino las consecuencias de que no estés. Entonces, que tu familia quede con un patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere conversar? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Estudiar. ¿Ustedes qué opinan del miedo? ¿Hay algo a lo que ustedes le tengan miedo, por ejemplo? Es que a lo que más miedo, a una escasez de plata. A una escasez de plata, está bien. A ver, uno en la ciudad siempre le teme a los ladrones, que los ladrones y a la gente mala, porque los malos nunca faltan. ¿Y dónde cree usted que es el sector o el lugar de Medellín donde más miedo hay? En este momento, por allá por Prado, por la estación Prado. ¿Por qué? Porque en este momento, como ya sacaron toda la mercancía de los puentes, entonces allá se concentraron toda esa gente con los cachivaches y la gente anda por allá con miedo. ¿Y a Luisa qué le ha dado miedo? ¿De qué le da miedo en la vida? No, pues la verdad no, miedo no. Yo lo que tengo son sueños. Mi nombre es Sojeita Borda, vivo en la ciudad de Medellín, soy madre, tengo 3 hijos, soy nieto, soy fotógrafa. Mi papá es de Ituango, mi mamá es de acá de Medellín, entonces yo nací acá, pero cuando tenía 5 años nos fuimos a vivir a Ituango y me quedé hasta los 15 años. Entonces yo creo que conozco mucho y viví muchas cosas y toda mi niñez la viví en Ituango. Vivía en una vereda muy alejada del casco urbano, yo vivía a 3 días del casco urbano, del Nube Paramillo. Y no, mi niñez fue una niñez normal como en el campo. A mí me gusta mucho el campo y de hecho mi color favorito es el verde en todas sus tonalidades. Estar acá me acuerda, no sé, estas eran las canchas de nosotros. Esto quedaba como en un filo, entonces acá había como una falda y acá había otra. Hasta la bajada una quebrada hasta el río San Jorge. Entonces mi papá tumbó todo y sembró pasto, porque él metió el ganado. Entonces yo empecé a crecer y siempre vi grupos guerrilleros por mi casa, a los cuales nunca les tenía miedo porque ellos se volvieron tan cotidianos que para mí verlos todos los días era normal. De hecho, me simpatizaban, pues habían personas que me caían bien, niñas que me caían bien, entonces yo no tenía miedo con eso. Pero empezaban momentos en que yo tenía mucho miedo y era, por ejemplo, que entrara al ejército. Entonces nos daba mucho miedo que entrara al ejército porque cuando el ejército entraba, normalmente nos acusaban de colaboradores de la guerrilla. Yo me vengo con mi mamá y mi hermanito menor, nosotros somos 4 hermanos. Nos vinimos para acá, para la ciudad de Medellín, con todas las complicaciones, ya era enfrentarnos a otros miedos.
Pero entonces ya atrás quedó como ese miedo desde los helicópteros, el miedo de los combates, ese tipo de miedos, y era llegar a esta ciudad y enfrentarnos a esos miedos de tener 15 años, estar embarazado, no contar con el apoyo del padre de tu hijo, pero sí estar ahí como con tu mamá y a lo que tu mamá puede hacer, porque en últimas era lo que mi mamá pudiera hacer por nosotros. Llegó un momento en que empezamos a sentir ya esos miedos, y unos miedos muy grandes, y es porque en Ituango empieza como todo ese apogeo paramilitar. Entonces pasa lo de Aro, matan a Jesús María Valle, que era un gran defensor de los derechos humanos, empieza como a pasar todo eso en Ituango, y esos miedos empiezan a crecer porque era nuestra gente, eran nuestros amigos, nuestra familia la que estaba allá. Teníamos nuestra vida acá organizada, yo con mi niño, yo trabajaba, estudiaba, y nos capturaron. Entonces cuando tocan la puerta y yo miro por la ventana veo que es gente armada, ya empecé a ver que la gente armada era ejército. Nosotros en ese momento para ellos hacíamos parte de una red urbana de la Jacobo Arenas, que en mi vida he tenido contactos con la Jacobo Arenas. A los 5 días nos dicen que nos van a llevar para el Buen Pastor. A los 6 meses salimos, a los meses, con mi mamá, estuve todo el tiempo con mi mamá. A los 6 meses salimos y estando pues acá nos dijeron que nos teníamos que ir, o sea, nosotros nos desplazaron de acá. Esta foto fue cuando estaba en la cárcel. Tenía 21. Luego en mi casa, en la finca, se fue convirtiendo en un hospital porque muchos guerrilleros llegaban heridos y yo empezaba como aunque no sabía, fui aprendiendo y les prestaba servicios de enfermería. Y fui aprendiendo y me fui encarretando mucho con el cuento. Inicialmente lo hacía como una condición humanitaria, pero luego me fui enamorando. Igual tenía a mi hermano ya empecé a tener muchos conocidos, amigos, y justo en esos días conocí a mi esposo. Estaba herido, lo conocí herido y conocí al comandante de él, una persona que hoy recuerdo que en ese momento me ofreció una opción. Me ofreció una opción en un momento en que no la tenía. Estaba deprimida por todo lo que estaba pasando y me ofreció una opción y la acepté. ¿Qué me hizo a mí cuestionarme? Cuando yo empecé a imaginarme esos enemigos que en última no existían. O sea, hubo una vez un combate donde explotó una bomba y todos en el campamento gritaron como ¡uy, allá cayeron! En una mina. A mí eso me dio muy duro, que yo dije, pucha, o sea, fue un soldado, fue un hijo, fue un hermano, fue quizás un papá, y aquí están gritando y celebrando porque él cayó allá, pero mañana ellos van a estar gritando porque alguien de aquí cayó, y eso a mí ese momento me cuestionó mucho. Pero yo creo que hubo un detonante y fue una carta que yo recibí de mi hija. Mi hija tenía 8 o 9 añitos y me dijo, mami, para mí es un orgullo que estés allá luchando por el país, por un país diferente. Y al año de estar acá nos entregamos. Para las personas en proceso de reintegración, sabemos que esa ciudad está llena de miles de personas que nos tienen muchísimo miedo, pero lo que ellos desconocen es que nosotros les tenemos mucho más miedo a ellos por las reacciones que ellos puedan tener frente a nosotros. Ellos no conocen nuestras historias de vida, ellos nos tienen miedo por muchas cosas y por conclusiones que han sacado de sus prejuicios, pero nosotros les tenemos mucho más miedo al rechazo. No solamente se le teme a un fusil, a un avión, a un ataque, se le tiene miedo a una mirada, porque también daña, también mata. Lo que pasa es que esos miedos tienen una función de agrupar el colectivo, aumentar el lazo, porque el enemigo está afuera, porque el enemigo se ubica y se le adjudica lo peor. Hoy, por ejemplo, el terrorista es la encarnación del mal. Es lo completamente distinto. Decir que alguien es terrorista o que te acusen de terrorista te recorre un frío por la espalda porque es el que ya no tiene derechos, el que no tiene nombre, el que no es humano, el que es el monstruo. El máximo bárbaro. Pero siempre se han creado monstruos. El loco primero era sagrado, pero después se volvía como lo extraño, o el presidiario, no sabían de qué estaba pagando la pena, pero un presidiario era lo peor. Y el que, por ejemplo, por sospecha, hacer levantar una sospecha sobre alguien es de lo más fácil, pero después deshacer eso es de lo más difícil, pues porque su buen nombre y dice algo debía, por algo era, tenía algo oculto, porque hay también
El rumor es una forma también de establecer el miedo entre los demás. Y las prevenciones, claro. Entonces, cuando la gente está o en un círculo social o en una urbanización o en un lugar donde hay una colectividad amplia de gente que medio se conoce, son vecinos, ¿cómo se hace para abordar esas situaciones de miedo? Es decir, ¿vale la pena poner la conversación? Pero, es decir, como nosotros decimos en el programa, tomar la palabra, eso es pero válido. por supuesto, porque justamente como somos conscientes de la muerte, nuestra diferencia respecto al resto de los mamíferos y de los seres, de los organismos vivos, incluso bípedos, mamíferos, etcétera, es que hablamos. Esa es nuestra gran diferencia y nuestra gran virtud. Y con palabras hemos construido ciencia, arte, religiones, pero también con palabras hemos construido odios, hemos construido guerras, hemos construido enemigos. Y sin embargo, la palabra sigue siendo el instrumento privilegiado para tratar, digamos, los miedos. El psicoanálisis, por ejemplo, es una terapéutica cuyo fundamento esencial es la palabra, es ir a conversar, es ir a contar, pero también es el fundamento de la poli, la mayéutica, la dialéctica, la posibilidad de conversar, de socializar. Cuando uno ve a nivel social los racismos, por ejemplo, retratarse con una familia multirracial, eso era un pecado en la época de los Kennedy, en la época del muro de Berlín. El negro era lo extraño, era la encarnación de lo... Y por ejemplo, en nuestra cultura antioqueña, cuidado se va... Pues es decir, se dice, yo soy muy igualitario, yo realmente soy fraterno, tolerante, pero que mi hija no se case con un negro, pero que no aceptemos en nuestro club un negro. Ahora eso ha cambiado. Un poquito. No hay que ser tan optimista, pero bueno, algo ha mejorado. Pero se ha encarnado en otras figuras. Por ejemplo, en un gay. Entonces, se le tiene miedo, siempre se había una interpretación de que el SIDA era una dimensión de castigo, que solamente aparecía en los gays, que son los extraños, que es antinatura, que realmente eso va contra todos los principios de todas las religiones. Podríamos entonces decir que finalmente el miedo está en nosotros, pero también el remedio contra el miedo está en nosotros, Mira, palabra. Nosotros podríamos decir así, lo que nos da miedo en el exterior, desde el punto de vista psicológico, generalmente es una proyección de lo peor de nosotros que lo reconocemos afuera. Lo más íntimo lo ponemos afuera porque ahí podemos huir o podemos enfrentar. Y entonces la palabra es el vehículo por el cual podemos elaborar, transformar, cambiar esos miedos en otras situaciones. Claro, en tolerancia, en fraternidad, en aceptación, en valores ciudadanos, ¿cierto? De que reconocer que el otro tiene realmente tus derechos, realmente tiene todas tus virtudes, todos tus defectos, y que es una voz más en la ciudad que hay que escuchar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Eso era lo que queríamos escuchar para que los televidentes tengan argumentos en la próxima ocasión para darle tratamiento a esos miedos que cotidianamente nos atacan por cualquier lado. Exactamente. María Virgen, muchas muy gracias. amable, hombre, muchas gracias. Esté muy bien. Mi nombre es Aaron Sea, tengo 24 años, soy gestor cultural de la Universidad de Antioquia, vivo en el centro de Medellín hace 4 años, pues como con una casa, pero más o menos desde los 14 años he sido un habitante del centro. Los centros de las ciudades son el lugar más importante, pues porque es donde confluye la mayor parte de gente que vive allí. En general, pues todo el mundo tiene miedo de los centros y creo que es un asunto más cultural y un asunto más de historias que hay alrededor de los centros de las ciudades. Mi nombre es Paulina Arango, soy organizadora de eventos. Le tengo miedo al centro, creo que más por el voz a voz que se ha creado en torno a la seguridad. Me parece muy rica esta invitación a conocer un poquito más con un amigo que vive en el centro para perderle un poco el miedo. Bueno, Paulina, entonces vamos a empezar a bajar por la playa. ¿Conoces la playa? Claro. En Medellín tenemos playa, pero no tenemos mar. Exacto. Si has caminado por la playa, obviamente.
Sí, en la tarde. Yo en la noche tarde. no. No, Sí. te da miedo la playa en la noche. Me da miedo hasta en la tarde. Bueno, eso es muy teso porque así mismo desconfiamos de las personas. Pues a veces desconfiamos de otros porque simplemente nos dicen esa persona es peligrosa. Claro, o por su aspecto o por eso. Eso, claro, eso me no sé, parece como un poquito feo. Pero yo creo que uno tiene que vivir la vida para poderle tener miedo a X cosas. Yo también tengo miedo de cosas, ¿cierto? Y vivir en el centro no es fácil. Pero yo creo que cuando uno está ahí se da cuenta que las historias existen, pero uno también puede transformar las historias. Entonces mira que este es el Parque del Periodista. Que también lo conocen como el Parque del Guanábano. Contame qué te habían dicho de este parque. No, en realidad es como que el tema de siempre licor, pues que involucran licor, involucran pues como es todo este tipo de cosas, drogas. Entonces es como ese temor, ay, me voy a encontrar con gente que de pronto esté muy loca o que haya tomado mucho, mejor no, evitemos ir allá. Con el parque pasa una cosa muy curiosa y es que el mayor miedo de la gente en el parque muchas veces no es ni por las drogas o el licor, sino por la gente. Sí. Sí, y eso por ejemplo es un miedo a la diversidad. Llegamos a Junín, ¿conoces Junín? Claro. Sí, de las calles más importantes para la ciudad. Como puedes ver a esta hora todavía hay actividad, pues hay puestitos de comida, hay acopio de taxis aquí, entonces mira que es como una esquina que es relativamente segura. Y ahora vamos a ir al Parque Bolívar, que es también como la plaza más importante de la ciudad. Bueno, Paulina, aquí termina nuestro recorrido. Cuéntame qué te pareció el recorrido, pues fuiste a lugares que no conocías. Bueno, no, yo Aaron lo que pienso es que contigo me pareció chévere recorrerlo, vi que no hay ningún temor, pero mira, es normal, estamos acá, no nos ha pasado nada, durante todo el recorrido de los lugares no nos pasó absolutamente nada, pero yo creo que yo sí me mantengo en la posición de seguir teniendo como cierto respeto, ¿cierto? Bueno, yo creo que así como se transmite el miedo, también se puede transmitir alegría, el conocimiento, que fue lo que hicimos hoy, llevarte por el centro de la ciudad y transmitirte todo eso. Yo creo que eso es importante, pero también yo creo que es importante no dejar el miedo lo tenemos que tener, ¿cierto? Pero yo creo que hay que transformar el miedo. Entonces transformemos el miedo, por ejemplo, en maneras de caminar por la ciudad, en estar atentos a lo que pasa, en saber por dónde camino, en observar muy bien como que es lo que pasa alrededor. ¿A qué le tienen miedo? A la oscuridad. A la oscuridad. A las alturas. A la muerte. A las arañas. A las arañas. Yo a las ranas. La muerte. A la muerte. La muerte de los animales. A la muerte de los animales. ¿Vos qué le dirías a las personas que les da miedo en la ciudad? No demostrar el miedo por ahí en la calle. ¿Por qué? Porque a veces uno es muy flojo, demuestra mucho el miedo y por eso la gente, si yo le demuestro a usted miedo, usted me asusta y me persigue o me... Sí, pero si no le demuestro miedo, no.